Hola a todos, queridos alumnos y alumnas. Bueno, voy a preparar un par de vídeos así pequeñitos sobre el arte barroco, todo lo que Claudia se está contando estos días en clase, pues para incidir un poquito más en algunas cuestiones y sobre todo para que también tengáis mi visión, ¿vale? Porque como os dije hace tiempo ya, le he dejado el tema que más me gusta. Estoy en clase yo muchas veces mordiéndome las uñas y la lengua para hablar lo justo, pero bueno, yo aquí lo dejo y el que quiera verlo, que lo vea. No voy a entrar mucho en contar las cuestiones relativas al contexto, porque ya ella las contó y yo creo que están más o menos claros. Es importante entender que el siglo XVII pues, es el siglo en el que se instaura definitivamente el absolutismo y también es el siglo que va tras la reforma luterana y tras ese concilio de Trento que lleva a la contrarreforma católica. Entonces el arte en el ámbito religioso pues va a tener que satisfacer esas nuevas ideas de la Iglesia, esa idea de difundir los valores perdidos y dentro de lo que es ese ámbito áulico para la monarquía, es sobre todo engrandecer la figura del rey y esas ciudades, esas nuevas o grandes capitales, caso de Francia, París, el Madrid del siglo XVII con su Plaza Mayor, bueno, esas grandes ciudades que conocéis. Bien, bueno, ahí tenéis algunos de los personajes, como os digo, pasamos un poquito de ellos, ya están todos contextualizados y bien caracterizados, la idea de la elipse también para que las veamos luego en las plantas, y sí que vamos a empezar ya con la arquitectura en Italia. Insisto, todo esto os lo he contado, ¿vale? Pero, bueno, quiero darle mi toquecito maestro. Muy importante, sobre todo, que entendáis que barroco no significa recargado, ¿vale? Barroco es jugar con el lenguaje clásico. La iglesia que tenéis aquí en este trocito es la iglesia de Santa María de la Paz, Pietro da Cortona. Y como veis, bueno, pues es un fuste liso, muy sencillito, su capitel, su arquitrabe, su friso, su cornisa, los elementos que encontramos en el Renacimiento, que hemos encontrado en Grecia. Pero se va a jugar con ellos, se va a buscar dar volumen, se va a buscar generar una sorpresa, se busca crear esa inestabilidad que aparece por aquí, despegar las cornisas, retorcer las cosas. Es un poco pensad en cómo lleváis vosotros la ropa, cómo la lleva vuestra madre o vuestro padre, ¿no? El abrigo que se compra un señor mayor de manual y que nos compramos, o unos pantalones vaqueros. Siguen siendo los mismos pantalones, pero yo los llevo rotitos, las rodillas, no sé qué. Eh, Frente a ese clasicismo que es llevarlo perfecto, como recién salí de la tienda de la calle Génova ahí, estaría ese barroco que es empezar a jugar con los elementos, ¿vale? Bueno, Roma es el foco más importante para nosotros. En España, Madrid también por ser esa capital. Y un ejemplo de lo que vamos a ver es San Carlos de las Cuatro Fuentes en la idea de jugar con los volúmenes, el claroscuro, los contrastes, las curvas, las contracurvas, pero partiendo siempre, insisto, de los elementos clásicos, elementos que son para todos conocidos, prácticamente todos los elementos que aparecen en las fachadas de esta época lo podéis describir ya. El cambio sustancial lo vamos a encontrar casi más en los interiores con estas nuevas plantas, como puede ser la de San Carlos de las Cuatro Fuentes, donde se parte de una forma elíptica y se evita casi en su totalidad la línea recta, o en otras donde lo que nos encontraremos es que el eje longitudinal es más corto que ese eje horizontal, ¿vale? No es el caso, pero sí lo será, por ejemplo, en la iglesia de Santa Inés en Agonía, en la Piazza Navona, ¿vale? Bueno, aquí tenéis esa idea, ¿no? Las columnas torsas o salomónicas muy características y luego el juego de frontones, cómo se van a romper, ¿vale? Frontones rotos, frontones que están rotos y están mezclados, cambian los lados, cambia el sentido, se juega un poquito con ello. Esto es el barroco, ¿vale? Eso es un poco la idea. Bien, pues en Italia, como ya se os ha comentado, los dos grandes artistas que van a protagonizar un enfrentamiento fantástico van a ser Bernini y Borromini. No son los únicos. Tenemos en una transición al que empezaremos, que es el Carlo Maderno, tenemos la familia Rainaldi, por ejemplo, y tenemos el que antes mencionaba también Pietro da Cortona, entre muchos otros.
pero sí que son los que en la Roma del siglo XVII, bueno, pues van a contribuir para hacer de sus obras casi una lucha entre ambos y a ver quién es el mejor arquitecto, quién es capaz de generar, bueno, pues mayores efectos en el momento de la arquitectura. Madero, os digo, es un poco la transición entre ese renacimiento, ese manierismo y el barroco, y la fachada de San Pedro quizá refleja esto muy bien. La fachada de San Pedro es un gran cuerpo que tiende a la horizontalidad, ¿vale? De más de 100 metros de longitud, donde se divide en calles por pilastras y semicolumnas. En la parte central un gran frontón triangular y un cuerpo a modo de ático con esas ventanas, donde, bueno, curiosidad, aquí Bernini quiso instalar un campanario en cada una de los laterales. Bueno, eso ya lo cuento más adelante. ¿Qué busca esta fachada con esa horizontalidad? Pues busca, entre otras cosas, no romper el efecto que provoca en toda la ciudad de Roma la grandísima cúpula de Miguel Ángel. Es crear una fachada que anteceda, pero que permita la visión de la cúpula. Por eso, bueno, pues esa horizontalidad. Fijaos cómo juega con los volúmenes y cómo la cornisa se va rompiendo, se va adelantando, se retrae, generando este contraste también de luz, como veis. Por lo demás, los elementos son muy clásicos, frontones, semicirculares, triangulares, y esa idea de sorpresa que aparece en la parte central con ese cuerpo de ventana en el que esperamos que pase algo. Y de hecho es ahí desde donde el Papa saluda cuando hay, bueno, pues ese cónclave, una elección papal, es ese punto, ¿no? Un poco ese espacio abierto para la sorpresa. La fachada de San Pedro, como os decía, es la transición entre la iglesia renacentista y luego la plaza y la columnata de Bernini, de la que hablaremos un poquito después. Y por eso cumple muy bien el papel. Otra podría ser otra iglesia, la de Santa Susana, de Carlo Maderno, que nos recuerda las fachadas típicas que llevamos viendo en Italia, pues ya iba a decir desde el gótico, con modificaciones, pero sobre todo desde el Renacimiento, 200 años y apenas ha variado la estructura de la fachada. Pasa un poco lo mismo en la iglesia de Sant'Andrea della Valle, que nos encontramos pues, en Roma paseando a cada momento. ¿Qué diferencia podemos ver aquí un poquito? Bueno, pues cómo juega con los volúmenes. Si os fijáis en el frontón, esa idea también de contraste de luces, cómo hace que se retrotraiga un poquito la fachada, donde la calle se adentra más, vemos aquí cómo se corta, y cómo el cuerpo central, que está ligeramente adelantado, pues también se adelanta y genera, bueno, pues de esa forma casi como si fuera en escalera. Bien, pero llegamos al gran Bernini, ¿vale? Y el proyecto de Baldaquino es una de sus obras pues, más importantes. A ver, digo que es una de sus obras más importantes porque marca un poco lo que es ese partido que van a echar Bernini y Borromini. Bernini y Borromini colaboran en esta obra, trabajan juntos. Y el carácter de Bernini es extrovertido, es un tío alegre, un triunfador, es un gran diplomático, domina todas las artes, es pintor, es escultor, es arquitecto, escribe teatro también. Y Borromini es un tío con muchísimo talento y muy trabajador, pero que no se vende tan bien y que quizá eso le haga pues también tener un estado anímico distinto. Al final, Bernini es como el Madrid, ¿vale? O sea, es el triunfador, es el que se lleva los grandísimos proyectos, el éxito, el reconocimiento. Y Borromini, pues es como su hermano pobre, ¿vale? Ponedle el equipo que queráis, Rojiblasco, por ejemplo. No es que sea malo ni que no gane cosas. Borromini recibe encargos muy bonitos, muy interesantes y hace cosas geniales. Borromini tiene un punto de genialidad. Vale, es genial. El problema es que queda ensombrecido por Bernini. Bien, bueno. En el baldaquino, como os decía, trabajan juntos. Es un proyecto que le encarga el Papa Urbano VIII de la familia Barberini. Y al final el baldaquino, como veis, es una estructura arquitectónica que se sitúa debajo de la cúpula de Miguel Ángel y sobre los restos del apóstol Pedro. La necrópolis vaticana está aquí, ¿vale? Bueno, en la parte inferior del Vaticano y justo sobre la tumba o los restos que se encuentran de San Pedro
se construye esto, es decir, es el punto crucial, está en el crucero además, de la basílica. Lo que se hace es una estructura de 28 metros de altura, donde 4 columnas torsas, columnas solomónicas, sostienen el resto de la estructura, que si os fijáis, bueno, pues son con estas formas genuinas, curvas, donde parece ser que interviene mucho Borromini, aunque como os digo, el éxito se lo acabará llevando Bernini. En estos pendones encontramos el símbolo del Papa, ¿vale? Las abejas típicas o características de la familia Barberini, se me ha olvidado, que no me sale. Bien. Es una obra que está hecha en bronce, en un bronce negro, con estos sobredorados, ¿vale? Como podéis ver, esta parte más amarillita. Y que en conjunto, si tenemos la visión con la Cátedra de San Pedro, pues al final se convierte en ese punto culminante de la Basílica del Vaticano. Bien. Bueno, ya siendo menos amigos, en el Palacio Barberini van a afrontar cada uno una parte de este complejo, y son las escaleras. Bernini va a hacer la escalera que tenéis aquí, cuadrangular, y Borromini hace esta elíptica con muchísimo más movimiento y tal. Este texto identifica muy bien lo que son los dos artistas. Frente a un Borromini que quiere revolucionar el espacio, la arquitectura, que juega con la elipse, con la curva infinita que no cesa hasta este tragaluz de la parte superior, tenemos a un Bernini que hace una construcción mucho más sencilla, con mucho ritmo igualmente, ¿vale? Con columnas pareadas, pero que no modifica apenas lo que es la estructura del espacio, ¿vale? Sigue siendo ese espacio cuadrangular, da una sensación más robusta y menos elegante quizá que la de Borromini. Por eso digo que Borromini es genial. A veces lo que le falta es encontrar ese mecenas importante que le haga un encargo más serio. También es verdad que Bernini va a caer en desgracia, y cuando llega el papado Inocencio X de la familia Pamphili, Doria Pamphili, Inocencio X de otra familia, cae en desgracia. Y esto lleva a que Federico Cornaro, cardenal, le encargue un trabajo dentro de lo que es la iglesia de Santa María de la Victoria. La iglesia de Santa María de la Victoria es una iglesia de los carmelitas descalzos, construida a finales del siglo XVI, nada tiene que ver con Bernini, pero le encargan que haga esto, ¿vale? Externamente, lo que hace Bernini es esto. Y pensar que es genial un tío que hace simplemente eso, pues os debería costar creerlo. Bien, ¿por qué os digo todo esto? Pues básicamente porque, aunque arquitectónicamente desde fuera parece algo muy cutre, cierra este espacio. Lo interesante es que es un conjunto pensado para albergar esta estatua, que es la estatua de El éxtasis de Santa Teresa. Y esto es la obra maestra, o una de las grandes obras maestras escultóricas del barroco, un ejemplo de bel composto. La entrada de luz repercute directamente en el interior, y este cuerpo, también esta ventanita, incide en estos rayos que tiene la escultura, de tal manera que arquitectura, escultura, más todo lo que vemos aquí, pintura, trabajan al unísono para crear un conjunto, y esto es lo que llamamos el bel composto. Bien, bueno, hablaremos más al detalle cuando hablemos de la escultura. Otra obra muy significativa de Bernini es San Andrés del Quirinal. Lo curioso también es que San Andrés del Quirinal lo tenemos aquí, y San Carlos de las Cuatro Fuentes, pues si avanzamos un poquito en la calle la tendríamos más o menos, bueno, no tan cerca, pero tenemos que avanzar como 100 metros y nos la encontramos. Este es un ejemplo de que Bernini en arquitectura es bastante clásico en el lenguaje, ¿vale? Fijaos la fachada, donde, bueno, pues va con un frontón, apenas hay decoración, no es recargado, por eso quiero que eliminéis de vuestras cabezas la idea de barroco recargado, pero sí que va a jugar con los elementos y va a jugar mucho con el movimiento. Curva y contracurva en la fachada, de tal manera que lo que se crea es un pequeño espacio del que podemos disfrutar de la fachada, es decir, se retranquea, como aparece ahí, la iglesia con respecto a la calle, y luego las escaleras salen hacia nosotros para adentrarnos en el templo. Luego el templo, bueno, pues es de planta elíptica,
donde ese eje horizontal es más largo que el longitudinal, ¿vale? Y donde tenemos una visión completa de todo el espacio desde cualquier punto. Destaca la cúpula, pero si os fijáis, la luz continúa siendo esa luz del Renacimiento, esa luz blanca, unitaria. Los materiales pues, van a volver a ser lo mismo, están en piedra viva, en mármoles, en granito vivo y acompañados, eso sí, bueno, pues de cierta decoración, pero no es nada exagerado, ¿vale? Bueno, aquí tenéis a San Andrés, con su cruz a espada, como siempre. Bien, y bueno, antes de llegar al gran proyecto, que es la columnata del Vaticano, hay una obra que a mí me encanta, que es la Scala Regia, la escalera que da acceso desde la Plaza del Vaticano, ¿vale? Que estaría aquí a los pies, a los apartamentos papales, ¿vale? Tenéis que situaros, si estuviéramos estos fuera la fachada de Maderno, pues a mano derecha, ¿vale? Donde pasáis los controles de acceso, de seguridad. Bueno, pues ahí tenemos esta escalinata. ¿Por qué es genial? Pues os lo voy a decir. Esto era una cutrez, ¿vale? Era un sitio angosto, era una escalera de servicio sin más. Y el Papa quiere dignificarlo. El problema es que Bernini se encuentra con un espacio bastante estrecho y con forma de embudo, ¿vale? Si os fijáis, los muros pues, se van haciendo más pequeños según vamos avanzando en la escalera. ¿Qué hace Bernini? Pues aquí Bernini va a jugar con nuestros sentidos. Y esto es barroco. Barroco. El barroco aparece, creo que en el título del tema es el arte de la persuasión, del engaño, del juguetear, de decir, joder, o sea, mira que lo ha hecho bien, qué jodido, ¿vale? El barroco te provoca y el barroco en este caso lo vamos a encontrar esa idea en lo siguiente. ¿Cómo solucionamos el problema de estar ante una escalera que parece un embudo? Pues Bernini lo que va a hacer es, primero, colocar todas las columnas a la misma distancia unas de otras, de tal forma que, fijaos, ese intercolumnio va a ser siempre el mismo. ¿Qué pasa? Que lo que se va estrechando es la parte lateral, pero la parte lateral no se utiliza, ¿vale? Se va haciendo más ancha. El tamaño de las columnas también va a ser más ancho en la parte más baja y esto se va reduciendo. Así da la sensación que tenemos el mismo espacio al final que al principio, ¿vale? Por tanto evitamos ese efecto embudo. Y además se coloca un punto de luz al final y la luz crea espacio y coloca estas paradas intermedias también con entradas de luz. Y todo eso ayuda a crear el espacio. El juego de la perspectiva es lo que nos hace ver pues, esta escala mucho más amplia de lo que encontramos en realidad. Y esto no es algo solo de Bernini, sino que es algo que Borromini va a hacer y nos va a engañar a todos en su Palacio Espada, bueno, no en su palacio, en el Palacio de los Espada, creando este pasillo, esta galería, que es una fantasía. La escultura del fondo es muy pequeña y el pasillo en sí es muy pequeño, pero nos va a dar la sensación de estar muy grande, de ser muy grande, porque juega precisamente con esa separación de las columnas, con estos espacios vacíos, con la pintura, con estos arbustos, estos setos del fondo. Este pasillo que da la sensación pues, de medir, pues, no sé, 15, 20 metros, apenas llega a los 10, ¿vale? Y esto es genialidad, esto es engañar, esto es decir, qué grande, ¿vale? Bueno, pues esto es un poquito lo que nos vamos a encontrar, la persuasión. Bien, bueno, aquí tenéis la escala regia con otra de las obras importantes de Bernini, la estatua ecuestre de Constantino, bueno, y con el típico guardia suizo ahí serio que no nos dejaría pasar, ¿vale? Bien, y el último proyecto importante de Bernini es la columnata, la plaza que hace para el Vaticano. El Vaticano, bueno, ya lo hemos mencionado al principio, ¿vale? Es la culminación de un proyecto que se inicia a principios del siglo XVI, con Julio II, la Basílica, la Gran Cúpula de Miguel Ángel, la fachada de Maderno, vale, estupendo. Y ahora, hay que hacer un espacio para acoger a esos fieles que llegan en peregrinación, porque Roma es ciudad de peregrinación. Bueno, pues Bernini lo que va a realizar es una gran plaza a modo de dos brazos que nos acogen. De tal manera que nos va a crear un espacio, nos va a quedar en la parte más próxima a la basílica, los brazos con una forma
trapezoidal y posteriormente estos dos grandes brazos curvos que se abren para crear una planta elíptica, una planta de más de 200 metros de diámetro. Es una barbaridad. Es una barbaridad además que tenemos que imaginarnos en su momento. A día de hoy tenemos la Vía de la Conciliación, obra de Mussolini, años 30, y rompe la magia barroca. Pero imaginaros el llegar aquí como llegamos a la Plaza Mayor de Madrid. Calles estrechitas, no sé qué, y en el medio de todas esas callejuelas una plaza inmensa. Y eso sería ese efecto sorpresivo que nos íbamos a encontrar. ¿Qué tenemos luego? Bueno, pues una columna, una estructura muy simple. Fijaos que vista desde este punto tenemos pues como si fuera el frontal de un templo clásico, un frontón triangular, 4 columnas, ¿vale? Y lo que nos encontramos son 4 hileras de columnas, que vistas desde un punto concreto vemos como si fuera solo una, su friso, su cornisa, y en la parte superior una sucesión de santos y mártires culminando la estructura. La idea es acoger al mayor número de fieles posible en este espacio, que es como os decía, la casa madre de la cristiandad. En el centro encontramos un obelisco también que lo identifica como otras basílicas que podemos encontrarnos en Roma. Bien, pues vista la columnata de Bernini, daríamos por terminado lo que es su obra, que es mucho más amplia y que continuaremos viendo en escultura, para hablar un poquito de Borromini. Como os decía, Borromini es genial, pero le encargan proyectos mucho más pequeñitos. La iglesia de San Carlo de las Cuatro Fuentes es conocida popularmente como San Carlino, ¿vale? Y ese diminutivo pues nos invita a pensar que es una cosa muy pequeña. Bien, las fotos de la fachada nos van a engañar y la fachada aquí nos da una sensación de grandísimas curvas, ¿vale? Pero la realidad es que, si la vemos desde otro punto de vista, las curvas se suavizan. ¿Se juega con la curva y la contracurva? Sí. ¿De forma tan marcada como en las fotos de abajo? Quizá no tanto. Bien, pero eso no le quita mérito, ¿eh? Lo que hace Borromini es concebir un conjunto donde, tanto el claustro como la iglesia, muy pequeñita, va a estar dominada por la curva. La planta del San Carlino no tiene ninguna línea recta, es una elipse modificada, ¿vale? Y luego en su interior destaca esta cúpula también elíptica con formas octogonales y cruciformes. Todo esto se va reduciendo en tamaño hasta llegar a la parte de la linterna, la entrada de luz. Bien, en la fachada, la balaustrada, también muy característica, y este templete, también que nos da la sensación de que puede asomarse en cualquier momento alguien, ese efecto un poco dramático, teatral. Y luego un grandísimo medallón en el que había decoración pictórica, ¿vale? Pero la decoración pictórica en el exterior tenía los días contados. Bien. La obra, es quizá la más o una de las más conocidas, pero tiene grandes proyectos. Y otro puede ser la iglesia de San Ivo a la Sapienza. La Sapienza es la Universidad de Roma. Y ahí lo que le encargan, el patio estaba construido, le van a encargar que haga este oratorio, esta pequeña iglesia. Y es genial en el sentido de cómo va a modificar el sentido de la curva del patio, creando una curva inversa, una gran planta central en la que nos encontramos como dos triángulos, ¿vale? Contrapuestos. Bien, lo que está formando es una especie de estrella de David, pero como no le gusta la línea recta, pues cierra estos espacios con esos lóbulos, ¿vale? De tal forma que es una sucesión de curvas, nuevamente el interior. Va a destacar al exterior la linterna, con esta forma también helicoidal, ¿vale? Y si nos metemos dentro, lo que nos encontramos es esto. Fijaos lo fantasioso de la estructura de la planta y de la cúpula de San Ivo, ¿vale? De esta iglesia, la luz blanca, unitaria, lo de siempre. Y el exterior, lo que os decía, esa gran parte helicoidal, donde tampoco deja espacio a la línea recta. Si os fijáis, va jugando con los elementos, creando curva en todo lugar. Bien, bueno. En la Piazza Navona tenemos otra de las obras interesantes, que es Santa Inés in Agone, Santa Inés en Agonía, pero es una obra donde Borromini interviene, porque
proyecto lo va a hacer la familia Rainaldi, pero en un momento de impasse, pues Borromini interviene en la ejecución de las obras. Esto es importante por varias razones. Primero, para no atribuirle todo el mérito, que lo tiene, es una iglesia que está chula. Fijaos que no modifica la estructura de la plaza, sino que lo que crea es una gran fachada que nos invita a pensar en un grandísimo templo, pero luego el templo es más ancho que largo en ese día que veníamos, por tanto, bueno, pues volvemos a tener esa sorpresa donde prácticamente todo el espacio central está ocupado por la cúpula y donde, bueno, pues también es interesante destacar o desmitificar aquello de que la escultura de la fuente de los cuatro ríos de Bernini, pues Bernini aprovecha para hacer una crítica de la iglesia de Borromini, poniendo unas figuras que se tapan la cara, milonga, ¿vale? Eso es mentira, eso lo cuenta algún guía de fritur malo, y es porque la escultura básicamente es anterior a la iglesia, por tanto, hombre, se pueden tapar los ojos o lo que quieras, pero no por algo que no existe, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, la idea de la fachada, torres campanarios en los laterales, adelantados estos cuerpos, cómo se retranquea la fachada con esta curva, volvemos al frontal, a la parte central que sobresale, el retranqueo y el otro cuerpo de campanas. Bien, curva y contracurva por todas partes. Y la última obra que vemos de Borromini sería el Oratorio de los Filipinos, también una obra menor y como veis, pues queda claramente definido en la fachada, ladrillo visto frente a otras fachadas que tenéis al lado, pues eso, piedra y demás. ¿Pero qué juega? Bueno, pues con la idea del frontón, ¿vale? Curva, frontón triangular integrado, la idea de crear una bóveda casetonada en esta parte para crear ese efecto perspectívico. Bueno, muy Borromini. Borromini tiene, como os decía al principio, una vida pues marcada por ese enfrentamiento con Bernini y ese duelo en el que va a salir derrotado. ¿Vale? Sale derrotado en el momento, pero ya os digo, va a tener gran trascendencia la obra de Borromini. El problema es que su vida es más triste y su muerte también. Borromini al final de sus días, ya mayor, 70, 71 años creo que tenía por ahí, va a decidir quitarse la vida. Va a través de un mal momento anímico, una depresión y se suicida. Se va a suicidar como Catón, tirándose sobre su propia espada. Lo triste, y es ahí un poco lo que refleja muy bien lo que es la vida de Borromini, es que tampoco acierta ni siquiera con esto. Se cae en su propia espada y no se muere al momento, sino que tarda más de 24 horas en ir muriendo poco a poco. Una pena, pero esa es la vida de Borromini. Bien, bueno, otros artistas importantes ya se os mencionaron, puede ser este Pietro da Cortona, que va a hacer Santa Luca y Santa Martina, al lado de los foros, o la iglesia que a mí me gusta mucho y por eso estaba al principio, de Santa María de la Paz. La iglesia de Santa María de la Paz es uno de los mejores ejemplos del barroco. Está en una encrucijada de calles y te la encuentras mirando, porque te aparece de la nada. Y ese es ese efecto, ¿no? Una iglesia muy pequeña, pero cómo gana el espacio a la plaza, cómo se adentra, cómo sale a ti. Es esa idea de sorpresa y de teatralidad. Por lo demás, nos hablábamos de los elementos arquitectónicos muy sencillos y bueno, sin apenas grandes novedades. Si nos fuéramos al norte, tenemos, por ejemplo, también la figura de Baltasar Longuena, que hace esta iglesia de la Salud, de Santa María de la Salud, que es muy característica porque sale en todas las vistas de Venecia. Hay un género artístico donde tenemos, por ejemplo, a Canaletto o a Guardi, que son pintores, y la iglesia de la Salud aparece muchas veces, ¿no? La iglesia de la Salud es muy clásica en el lenguaje. Es verdad que la notamos aparentemente, pues eso, como con más elementos decorativos, estatuas y demás, pero su fachada es fachada de manual de tratar arquitectura clásico, como un arco triunfal, si la veis, un arco de medio punto, sus columnas, su frontón triangular, y luego en el interior, fijaos cómo deja el material vivo, los muros encalados, la luz blanca y unitaria, así que insisto en esa idea de que no nos vamos a encontrar esas cosas exageradísimas. Por otra parte tenéis en Turín a un Guarino Guarini que, bueno, pues
va a hacer algún proyecto muy interesante, como puede ser la iglesia de San Lorenzo, es una iglesia también muy pequeñita, se entra por aquí, pero esto es posterior, ¿vale? Y lo que nos encontramos es una planta prácticamente central, dominada por esta cúpula, y luego el acceso hacia el ábside también dominado por una cúpula de nervios entrecruzados o nervios o bóveda califal. Y esto es interesante por la influencia que ejerce en él el arte hispano-musulmán. En Italia y en Turín, por terminar, tenemos a Filippo Juvarra. Filippo Juvarra nos interesa, bueno, porque es quizá el mejor arquitecto del norte de Italia de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y eso le va a llevar también a que bueno, pues vaya a recibir encargos por todo el mundo. Uno de ellos será el Palacio Real de Madrid, que bueno, no terminará haciéndolo él porque se muere, y lo continuará Sacchetti, pero Filippo Juvarra entenderle como uno de los más grandes. Aquí tenéis la Basílica de Superga, también muy clásica en el sentido de los elementos arquitectónicos que aparecen en este gran pórtico, bueno, pues de trastilo, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí. No sé si he abordado mucho más de lo que haya hecho Claudia en clase, pero al menos queda grabado. Si queréis, pues está otro vídeo mío hablando de la arquitectura barroca, de básicamente esto mismo, con 40.000 visitas ahí en YouTube, es mi gran éxito mundial. Pero bueno, que al final espero que esto sirva, que tengáis también mi percepción y lo bueno de los vídeos es que podéis parar, volver atrás, verlo de nuevo, ponerlo en bucle, pasarlo a la familia, etc. Bueno, pues nada más, que espero que os haya servido.